Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, hoy saludo a la doctora Tere Guerra, que nos acompaña, la secretaria de las Mujeres. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, aquí en la mesa de análisis. Gracias por acompañarnos, doctora. Saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la Victoria. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, Tere. Buenos días. Bueno, pues ahora le va a tocar ser cuestionada a la doctora Tere Guerra. Totalmente. Iniciamos contigo, Javier. Doctora, con este tema, que ha sido su pasión y también su preocupación, a pesar que las estadísticas oficiales que nos hablan de que hay una tendencia hacia la baja en los asesinatos de mujeres, pues hemos visto que en los últimos meses se ha ido repitiendo este padrón, pues en varios municipios, Salvador Alvarado, recientemente en Culiacán, donde pues las mujeres siguen siendo asesinadas. Es cierto que en algunos municipios la presión social que se ha ejercido sobre la autoridad judicial pues ha permitido la captura inmediatamente de los presuntos responsables y estos han sido llevados ante un juez y han abierto ya los procesos electorales. Pero sí es preocupante lo que sigue sucediendo, porque en muchos casos se conoce que sí hay antecedentes de mujeres que presentaron denuncias, muchas de ellas no las ratificaron, otras sí las ratificaron y que no se tomaron las medidas preventivas necesarias. ¿Cuáles son las acciones que están emprendiendo en ese sentido? No, nosotros tenemos el registro de los 25 casos que han acontecido en 2022, 25 mujeres asesinadas, de las cuales 19 se han tipificado como feminicidios. Te puedo decir que en el grueso de esos casos, de los feminicidios y aún los asesinatos, que sería menos común porque esos no tienen, diríamos, el tipo penal de feminicidio, la mayoría no habló. Sí, cruzamos la base de datos. Una vez, incluso en cuanto tenemos el antecedente, tener la base de datos estatal, si alguna vez llamó a la línea de emergencia que tenemos acá en la Secretaría o en general en algún municipio, cruzamos el dato. La mayoría no ha llamado. Y lo que ha crecido es la crueldad. Y evidentemente con un solo caso que acontezca, con extrema crueldad, la percepción que se va a generar, no solamente en las mujeres, en las niñas, en las familias, es de inseguridad. Eso sí, si nosotros revisamos los últimos casos con una crueldad extrema, la estadística se ha venido abatiendo, no nada más desde que nosotros estamos en el servicio público, porque durante bastante tiempo aquí en la mesa, que si entraba el gobierno, que si no entraba, que si estaba bien, bueno, pero ahora estoy acá en la esfera pública. Pero como activistas también empujamos, por ejemplo, un tema del tipo penal. Y si nosotros revisamos la estadística 2012 que se establece el tipo penal, vamos a encontrar que se ha ido abatiendo la estadística. Los años más crueles en cuanto a asesinatos de mujeres, los hemos repetido, fueron 2010 y 2011. Tenía que ver con un contexto de delincuencia organizada y donde las mujeres a veces eran víctimas colaterales. Pero después de eso, 2012, cuando se crea el tipo penal, empieza a abatirse. En el último corte, el año donde más se han asesinado mujeres fue 2017, cuando se hace la declaratoria de alerta de género, que fue promovida incluso en nuestro caso como activistas desde el colectivo de mujeres activas sinaloenses. Si nosotros revisamos, el 2017 es el año con el pico más alto. Después de eso, 2018, 2019, 2020 y 2021. ¿Y qué tenemos ahorita? En la estadística, el 2022 es el número más bajo en los últimos 16 años. No significa esto desatender el tema, porque el riesgo es latente. Desde el momento que las mujeres siguen siendo violentadas en su entorno cercano, que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar ha crecido, y que la incidencia es de 15 denuncias diarias, con más de 4.600 carpetas de investigación
capacitación abiertas por mujeres hasta el 30 de octubre del 2022, no más en 2022, eso nos habla entonces de toda una potencial de riesgo de mujeres. Sin embargo, creo que el tipo penal, el hecho de la declaratoria de alerta de género, sí han incidido para el número de feminicidios, sí traerlo hasta al menos ahorita un poco contenido, sin que deje de preocupar esa crueldad extrema y cada familia que pierde a una mujer. Es tremenda la situación. Milton. Sí, doctora, según la ONU, llama el tema de feminicidios una emergencia sanitaria. Entonces dan un dato, que en 2021 81,000 mujeres y niñas asesinadas en 2021, y de ese dato el 56% fueron a manos de parejas u otros familiares. Del dato que usted estaba manejando hoy, de esas 19 carpetas, ¿cuáles son los que tienen que ver, o todos, que tienen que ver con familia o pareja? Diríamos que hay algunos casos que todavía no está totalmente integrada la carpeta, por lo tanto no podríamos confirmarlo. Pero sí pensamos que en el 80% de los casos son parejas o exparejas. Sí. Entonces estaría por encima de Está por encima. Si nosotros revisamos los casos y además si nosotros también revisamos los casos en donde han asesinado a las mujeres, el grueso es en la casa. Sí. Lo que debe ser lo más seguro se convierte en el espacio más inseguro. Son parejas o exparejas, novios, y la mayoría acontece en casa. Y parte de la estadística, bueno, si bien es cierto, como comentamos, va a la baja, pero lo comenta usted también, la magnitud va subiendo del tipo de feminicidio. ¿Cuántos de estos tiene que ver con el uso de drogas sintéticas o cualquier otro tipo de droga? Hay una medición de lo que entra a la línea de emergencia en llamadas y podemos pensar que en más del 50% de las llamadas a línea de emergencia que entran, las mujeres están refiriendo que el agresor está bajo influjo de alcohol o de droga. Entonces es un ingrediente que se convierte en un factor de riesgo. El grueso de los feminicidios más extremos, más crueles, cuando hemos visto escenas que la verdad nos sacuden y también nos comprometen a tratar de erradicar ese tipo de violencias, es con personas bajo influjo de drogas. Y sí, la verdad sabemos es un detonante, pero evidentemente yo creo que esa gran preocupación, esa masa de preocupación está en esas mujeres que, venciendo todos los obstáculos, fueron a una agencia del Ministerio Público. Nada más saquemos cuentas, 15 denuncias diarias. Son mujeres que caminaron a veces kilómetros para llegar a una agencia del Ministerio Público. Y por cada mujer que denuncia, cuando menos hay 3 más que no se atrevieron a denunciar. Por eso es muy importante también que los comunicadores, los medios de comunicación, unamos esfuerzos. Por eso la campaña que traemos ahora es esa: Únete Sinaloa, es por la seguridad de las mujeres y las niñas. Únete Sinaloa, porque va más allá de lo que las instituciones tenemos la obligación de hacer. Es como sociedad, como también contribuimos a erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Francisco Arizmendi. Pero de acuerdo a las carpetas y a lo que nos enteramos como medios, la violencia, los feminicidios, no es algo que se arma de la noche a la mañana, sino que trae todo un antecedente de violencia ya intrafamiliar, aún en mujeres que han denunciado y han pedido el distanciamiento con su pareja, o que están separados, divorciados o simplemente separados. Pero generalmente, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿cuál es el exceso de confianza, doctora, de una mujer que sabe lo peligroso que es su pareja o expareja, y aún así van a su lugar más seguro, a su zona de confort, a su hogar, y les abren a veces o los dejan entrar, o a lo mejor en lo que le marcan al número de emergencia tarda en llegar la policía y pues ya es demasiado tarde? Sí hay casos, la verdad, que por ejemplo, ahorita que hablábamos y que preguntaba Javier Cabrera de cuántas estas mujeres ya denunciaron, hay que considerar que una parte importante de las mujeres que sufren violencia guarda silencio. Y nuestra campaña también es para romper ese silencio, para que se atrevan a dar pasos, para que no subestimen el riesgo, que cuando empieza ese control, que cuando empieza esa violencia y que posteriormente llega con flores o llega y dice me arrepentí, discúlpame, que empiecen a aprender las señales de alerta, porque si hubo violencia, si empieza a haber violencia, es muy frecuente que esto se repita. No es
vamos a decir, como decimos coloquialmente, no es gripa, sigue, escala incluso. Entonces sí puede ser que haya ese factor que comentas, que es ese exceso de confianza. Bueno, además es tu pareja, vives con él y crees que, bueno, se le va a quitar o voy a darle tiempo. Sí, ese factor sin duda está presente. Hay que considerar que muchas mujeres a veces también no dan ese paso porque sienten que se recrudece la violencia. Y hasta dónde las instituciones estamos convocadas a dar todas las herramientas de apoyo. Estamos realmente convocadas a que cuando la mujer da ese paso, pero hasta dónde tenemos ya toda la estructura, porque más allá de la Secretaría de las Mujeres, es un tema de cómo tenemos que fortalecer en Fiscalía los elementos de investigación, cómo tenemos que fortalecer las periciales para darle seguimiento a esas carpetas de investigación, porque podemos hablar, sí, de quizá de un número de alguna manera satisfactorio en cuanto a los judicializados en feminicidios, porque ha sido como la alerta máxima y sí se ha puesto más atención y sí la mayoría de los casos, un 75% están judicializados, en más de un 50% hay detenidos. Eso es una estadística no satisfactoria, pero es una estadística de avance comparado con los años anteriores. Pero entonces vámonos a las carpetas de investigación de mujeres violentadas en el ámbito familiar y ahí vamos a ver que la judicialización no es tan alta y menos detenidos porque la pena sigue siendo baja. Hay que decir que el gobernador mandó una iniciativa para elevar la pena del delito de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, con el objetivo de que cuando son agresiones realmente que ameriten cárcel, pues el hombre esté detenido y no ande libre. Sin derecho a fianza. Sin sin posibilidad de pagar fianza para estar libre. Doctora, esto en el tema de la violencia, pero ¿qué pasa en los otros ámbitos que enfrentan las mujeres? El empleo, el tema inclusive en su participación política, el trato en la sociedad, etcétera, etcétera. Nosotros estamos trabajando de manera integral. Ahorita una mujer que acude a un centro de justicia que tenemos aquí en Culiacán y está por aperturarse el de Mazatlán, le ofrecemos becas para estudiar, desarrollar o potencializar, porque a lo mejor ya estudió, a lo mejor lo que quiere nomás es una vinculación para trabajo. Eso se está haciendo, o sea, se le vincula a una posibilidad de trabajo o a un proyecto productivo para que emprenda su propio negocio. Se está buscando enlazar a todas las mujeres que van y siguen un tratamiento, que siguen incluso su apoyo psicológico, el proceso jurídico, se les apoya para eso. Pero obviamente hay mucho por hacer y parte también en ese sentido el gobernador mandó una iniciativa para reformar la ley de igualdad entre mujeres y hombres en Sinaloa, tratando de fortalecer la inclusión de las mujeres en los puestos de primer nivel y que el sector privado también trabaje en esto. Porque ahorita preguntabas este tema, por ejemplo, de las mujeres en la política. Se ha mucho trabajado y aquí ha sido muy analizado, a veces críticamente. Recuerdo expresiones de Francisco de que siempre son las mismas y llegan las mismas, en el caso de la política. Pero ahí se ha avanzado, porque la paridad está establecida constitucionalmente desde el 2019, pero en el sector privado todavía falta empujar. Sí, estamos hablando que las mujeres en promedio en Sinaloa perciben 34% menos de ingreso en relación a los varones. Esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres realizan en mayor proporción las labores de cuidado. Cuidan niños, cuidan enfermos, cuidan ancianos, y doble jornada que la mujer tiene, que trabaja en las labores de cuidado, en el empleo se convierte en una resta. Muchísimos empleadores consideran, es que si se le enferma el niño, si se embaraza, no me va a cumplir. Y por lo tanto, los ascensos a puestos gerenciales y directivos no se dan en la misma proporción. Entonces, mientras que el 10 de mayo te celebran por todas las labores de cuidado que realizas, realmente, laboralmente, los consideran resta y la mujer en el sector privado todavía le falta empoderarla, y en las cámaras empresariales volteen a ver, Canaco nunca ha tenido en Culiacán una mujer. Y hay falta de liderazgos femeninos para crecerlos en el sector privado. Mazatlán sí tiene algunos líderes, sí. Canacintra, creo, y Culiacán por los restauranteros. ¿Entiendes? Sí, pues sí, ha habido ahí una industria 70% feminizada. Pero ha habido varios hombres también ahí en la Canirac.
En el tema profesional, decía la rectora de la UADO, ahora que estuvimos por ahí en la semana, que más del 60% de la comunidad escolar es de mujeres. Sí, lo que hay que El tema revisar. de los estudios profesionales. No, en las carreras universitarias es mayoría mujeres, ligeramente mayoría, hay más mujeres que hombres. Y en la medida que subes el nivel posgrado, más mujeres, es más pronunciado. El abandono escolar es más común en varones. Hablo del nivel bachillerato, que es donde se profundiza, porque a veces si haces una relación de pareja, que se hacen a veces en jóvenes, el hombre es el que dice, se sale para trabajar, entonces hay más abandono escolar de varones. Pero vamos todavía a encontrar que las carreras están muy, diríamos, todavía se repiten los estereotipos. A ingeniería, mecatrónica, llegan pocas mujeres. A enfermería, trabajo social, maestras de preescolar, son mujeres, o sea, muy asociado a los estereotipos y de labores de cuidado. Eso todavía hay que cambiarlo, pero sí, las mujeres están en las universidades. Abogadas hay. Muchas abogadas. Sí, muchas Sí, abogadas. y Muchas buenas, abogadas. no como aquel que dijo, mándenme un abogado, pero que sea bueno. Javier. En el caso de los alcaldes donde están las alertas de género, que son 5 municipios, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido ya estos nuevos alcaldes en cuanto a las acciones a implementar para la protección de las mujeres? Creo que como nunca se les ha vinculado. Si ustedes recuerdan, una de mis quejas siendo activista era que los ayuntamientos no se vinculaban y que los cabildos no abordaban el tema. Todavía no hemos logrado que los cabildos lo pongan permanentemente en su orden del día, porque lo deben de hacer. La prevención se debe hacer desde los municipios. Pero ¿qué hemos logrado a través de la Secretaría de las Mujeres? Los 5 municipios en declaratoria de alerta de género, salvo Navolato, que apenas está construyéndose, pero Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave tienen unidades de reacción inmediata de la policía. Son células que son las que están capacitadas, las que se está cada vez más sensibilizando y fortaleciendo con integrantes, para que esas sean las que se trasladen cuando entre una llamada que está denunciando una violencia familiar. Cada vez más a estas células policíacas sumamos nosotros desde la Secretaría de las Mujeres, psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, para que la policía no vaya sola, sino que podamos acompañarla con ese servicio profesional. Estamos fortaleciendo con recursos federales a los municipios, a los 18, pero poniendo más énfasis en los municipios donde hay más violencia. Entonces, sí están ocupándose, por ejemplo, el refugio de Guasave fue un convenio de coordinación con el alcalde de Guasave, y él puso ciertos insumos para efecto de hacerlo realidad. Estamos en eso también en Ahome, y ayer el gobernador más lo convocó al alcalde de que casi debía construir el espacio para el refugio. Realmente ya estamos atendiendo ese tema del refugio, y los alcaldes, he estado por ejemplo con el de Mazatlán, también abierto. Ahí va a haber un centro de justicia. El centro de justicia es servicio integral, ahí hay Ministerio Público, hay defensor de oficio, hay médicos, más allá de lo que es común en las otras oficinas. Hay un albergue temporal, es un servicio más integral. Ahí se recibe a las mujeres con sus niñas, igual los refugios. Generalmente, efectivamente, como el gobernador ayer comentaba, son domicilios que no se difunden, y ahí se refugia en casos extremos a mujeres con sus familias. Lo ideal es que la mujer no tuviera que salir de casa, que el agresor sea el que salga. Y para eso también estamos trabajando. Hay una promoción en ese sentido, ¿no? Ahora que vino Claudia Sheinbaum, dice que el sistema ahí va a modificarse, no tener refugios, sino que el agresor tenga que salir del hogar. Yo esos cálculos los hemos hecho, pueda salir más costoso si se trata de un tema de costo-beneficio, pero además es un mensaje. El cero tolerancia a la violencia contra las mujeres significa que la integridad de las mujeres tiene que ser prioridad, pero además no obligarlas a ellas a ser las que salgan de casa. Es el agresor, es el que está ocasionando la violencia, él es el que debe de vigilarse, monitorearse, y que la mujer esté salvaguardada por las instituciones. Estamos trabajando para eso. Hay que fortalecer la defensa, la fiscalía, hay que fortalecer otras instancias para poder lograr eso. Milton. Doctora, en cuanto a la capacitación institucional, por ejemplo, ministerios públicos, periciales, que usted lo comentaba, ¿qué tanto se ha avanzado y qué tanto se ha sensibilizado en ello? Yo creo que incluso la Fiscalía lo puede confirmar. Tenemos cursos permanentes. Acabamos de terminar 3 diplomados para fortalecimiento de las habilidades institucionales. Por ahí vi
a Javier Arismendi. Sí está acudiendo. Y la verdad es que puede confirmar la calidad de los cursos. Fue de altísimo nivel. Estuvieron personal de Secretaría de Seguridad, personal de Fiscalía. Ahorita estamos actualmente con un diplomado para primeros respondientes. Personal de Fiscalía, personal de Secretaría de Seguridad, personal de policías municipales, capacitándolos. No es algo que a lo mejor están haciendo menos estas dependencias, pero como es nuestro interés, Secretaría de las Mujeres estamos gestionando recursos federales o estatales para dar esa capacitación, pero falta por hacer. Hay que recordar que el Congreso crea la Fiscalía Especializada para atender la violencia contra las mujeres y no se asigna recurso. Entonces, sí dan un paso adelante, pero falta el presupuesto para que esta fiscalía realmente esté más nutrida y para que tengamos más elementos. Por ejemplo, el ejemplo que se pone en la Ciudad de México, ¿no? Pero ahí ves un ejército de mujeres, de las abogadas Violeta. Vas a la fiscalía especializada y hoy mismo, recientemente nos visitó la que era la fiscal especializada en la Ciudad de México, pues más de 40 y tantos ministerios públicos específicamente trabajando el tema de violencia. Acá vemos, pues son menos claro, es una población más grande, pero sí son menos todavía los recursos humanos que tenemos. Francisco, finalmente. Quiere decir, doctora, que a pesar de que en la estadística ha habido menos feminicidios en el último año y todo eso, ustedes se están preparando todavía más fuerte, mejor, empujando mayores posibilidades de que la mujer tenga pues otro tipo de apoyo, auxilio, defensa, sin esperar a que suba la estadística, porque le estoy escuchando, porque pues como dice usted, muchas veces desde el Congreso se crean organismos nuevos, pero a la hora de voltear hacia atrás pues no hay presupuesto, y el problema más grave, me imagino yo, sigue siendo dónde refugiar temporalmente a las mujeres para alejarlas de su pareja. Tenemos ahorita en el tema de refugios, hemos avanzado mucho. En el periodo del gobernador vamos a cerrar el primer año con 3, lo cual es un avance significativo. No había ni un refugio. Lo que había habido era un albergue, el albergue Sor Juana, pero no cumplía con lineamientos federales. Ahorita tenemos los refugios acatando un lineamiento federal, incluso con un recurso federal que logramos obtener, como obtuvimos para el Centro de Justicia. Pero sí, porque yo incluso uso una frase, este es un día a día. Cada día es como les decía a los alcohólicos anónimos, vas venciendo cada día. Si hay 15 denuncias diarias, son potenciales víctimas de feminicidio. Por lo tanto, nunca puedes bajar la guardia. Pero además es una falta de respeto que tendríamos como instituciones, como personas, una falta de sensibilidad, que a pesar de que son menos casos, no nos sintiéramos altamente comprometidos. Porque siempre lo que tenemos que pensar es, ¿qué nos faltó hacer para salvar esa vida? ¿Por qué esa mujer? Y hay casos de verdad estremecedores cuando te narran, a pesar de que son menos los casos, cada caso nos sacude. Y yo hay algo que he destacado, o sea, la verdad, el gobernador él ha autopropuesto, sin que yo le convoque, para ir a estar de manera directa con las familias y conocer ese dolor. Eso ha servido para que cada vez más refuerce el compromiso y que el tema de la seguridad de las mujeres lo vayan entendiendo, desde un ejército que era menos sensible. Ahora con los 16 días de activismo, oiga, ustedes desde el ejército, ¿qué pueden sumar? Guardia Nacional. Nosotros hemos estado capacitando elementos de la Guardia Nacional también, para que entiendan que el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia familiar es un tema prioritario. Porque simplemente, si a una mujer la están golpeando en casa, ese niño y esa niña naturaliza la violencia, la replica muy probablemente. Entonces no va a haber paz social ni en Sinaloa ni en México mientras las mujeres sigan siendo agredidas, porque en esa familia ya hay un daño emocional, hay un daño social, y muy probablemente ahí nos estén naciendo los agresores, los futuros agresores. Entonces esto debe ser política pública y prioridad, no solo estatal, mundial. Yo estaba esperando que Pancho hiciera el contraste, pero ha estado muy seriecito con la doctora. La recibimos en su casa, por supuesto. Pues soy de casa. Pero yo sí le voy a preguntar, doctora. Ya pasó un año. Ayer que tuvimos una entrevista muy rápida, igual esta media hora se nos fue como agua. Decía por ahí Francisco que pensábamos que a lo mejor no iba a aguantar en la función pública un año. Ya pasó un año. Luego, ¿cómo ha medido ese año? Francisco, te faltó decir, no, si le agarran sabor los funcionarios. Le van a agarrar saborcito. Se me hacía raro que no hubiera. ¿Ha sido de aguante o ha sido más bien de engancharse en esta función o comprometerse en esta función? Y 2,
¿Cómo es estar de aquel lado? Y ahora recibir también la observación, la crítica, el contraste. Sobre las dos cosas. Yo entré ahí con una misión. Siempre he querido como tener como una misión de vida. Y yo siento que afuera, sin estar en el gobierno, había construido una fuerza para ser, en muchos casos, una voz para las mujeres. Y esa misión que yo ya sentía que la tenía afuera, si tú la llevas adentro puedes multiplicar resultados. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, no tengo más que ese objetivo. Yo, en el momento que yo vea que institucionalmente estos compromisos se debilitan, bueno, entonces me diré. Pero ahorita les puedo decir, hemos logrado incluso que el gabinete, cosas que para una Secretaría de Obras Públicas, siempre decía yo, ¿qué puedo hacer por las mujeres? Pues claro que puede hacer mucho. Una Secretaría de Economía, oigas, fíjese que sí, hice un autodiagnóstico, llevamos poco, entonces subimos. Estamos entonces cumpliendo con ese objetivo. Todas esas mujeres puedan sentir que nuestro objetivo es ser su voz adentro, es reforzar ese compromiso para las mujeres. Ahora, ¿cómo es esto de estar lo que menos pudiese tener yo era tener diríamos la piel blandita para las críticas? Yo he sido muy crítica, fuertemente crítica, así que tenemos que estar preparados para entender que como instituciones no podemos a veces estar a la altura de las exigencias. Afuera son más las demandas y con razón nos pueden hacer observaciones. Si el ser humano y la vida no es perfecta, en el servicio público las imperfecciones puedan ser más. Evidentemente, entonces, estamos expuestos y abiertas a la crítica, porque sabemos que siempre afuera va a ser más lo que nos estén demandando las mujeres y las organizaciones, y además pueda ser crítica bien o mal fundamentada, con toda la libertad y con todo el derecho nos lo pueden cuestionar. Ha sido también un aprendizaje. Yo siempre todo lo tomo como voy aprendiendo. ¿Qué aprendí? Muchos años junto a ustedes, les agradezco. Aprendí muchas cosas, incluso seguramente Francisco, que fue el que de esta mesa que arrancó conmigo, sabe, pues primero ni lo sabe. Era muy misógino, pero se lo quitaste. Él también aprendió, él también aprendió, pero ni lo saludaba. Aprendí a moderar ciertas cosas y entender que ni todo era blanco, ni todo era negro. Y acá tengo otro aprendizaje, pero pues siempre abierta la mesa, pero permítanme en el último minuto que nos queda, que ya no, pues invitarles a la campaña para Únete Sinaloa por la seguridad de las mujeres y las niñas. Campaña no solo, y ustedes que son personas muy importantes, como diría mi papá también, muy distinguidas, su voz cuenta. Y unir esfuerzos desde la sociedad para que ustedes se conviertan también en portavoces de convocar a la ciudadanía, primero a fortalecer el autocuidado, pero a unir esfuerzos por la seguridad de las niñas, las adolescentes y las mujeres, es un compromiso de todas y de todos. Y yo quiero, sobre todo con la confianza que les tengo, a pedirles que estos 16 días también se conviertan en activistas. Yo les puedo decir, el activismo yo no lo dejé, me lo llevé a gobierno, pero el activismo también puede estar en los medios de comunicación. Con el programa que tú traes, Luis Alberto, y que está aquí institucionalmente en la radio, de Súmate, pues también únete con una causa tan importante como es la seguridad de las mujeres y las niñas. Mañana arrancamos 9 de la mañana en Palacio de Gobierno y estaremos todos los 16 días hasta el 10 de diciembre en estos 16 días de activismo. Y allá pues, vamos a estar transmitiendo el Súmate mañana. Y más de una vez en estos 16 días por acá nos vemos. Sí, por supuesto, doctora, cuando guste. Pues nos vamos, Javier. Pues muy buenos días al auditorio. Francisco. Oye, Tere, ¿y no extrañas estar de este lado? Los extraño a ustedes. Y estar de este lado aquí estoy y voy a estar más seguido. Voy a recordar nada más, Luis Alberto, perdón, cuando empezamos estos temas y que Ted y yo nos llevábamos así, Tommy Dac. Salían y no se despedían. Un día dije, le voy a decir algo que traigo muy adentro. Y le dije, a mí se me hace que ustedes, Tere, le dije, utilizan lo del género y andar de feministas para evadir sus responsabilidades en el hogar y son prófugas de la cocina. No han de saber ni guisar. Y la reacción de Tere fue inmediatamente, pues fíjate que yo sí guiso, pues no me consta, y que nos invita a comer a su casa. Y resulta que tiene una cuchara de oro. No me acuerdo. Fueron una tras otra, hasta que dijo la Tere,
vayan a la fregada, ya estuvo bueno, sí, ya me agarraron. Yo queriéndolo sorprender Por cada todo rato lo con comienzan platillos. en su casa, ¿no? Oye, y con tantos platillos, porque soy así de muchas viandas, ¿no? Sí, sí. Y los quería sorprender y cada vez era más demanda, hasta que dije, no, ya no. Ahí estuvo. Milton. Oh, muchas gracias, doctora, y muy buenos días. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Pues Bienvenida. muchísimas gracias y Por ahí nos vemos mañana. Y estos 16 días estaremos, por supuesto, Ahí los sumando, esperamos. uniéndonos ahí, por supuesto, también. únete Sinaloa. Gracias, doctora. Es la doctora Tere Guerra, la secretaria de las mujeres. Se queda bien acompañado en Que Vibra en este momento y, por supuesto, con la mejor música en todo el estado. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.